Y no, hombre, güey, estuvo bien cabrón. Sí, lo que dicen, es lo que Anoche, dicen. anoche fue la peor parte, güey. O sea, de plano calentura bien cabrón. Todavía me duele la cabeza, pero bueno. Pero aquí estamos. Y luego se desmayó el güey que estaba enfrente de mí, güey. No, no, no. A la verga, güey. Haz de cuenta, nos pusieron en las filitas, así en sillas de plástico. Y en vez de Ajá. como estaba en la primera fila, hasta eso me dio risa porque llegando, no sé, tengo una suerte de que me tocan siempre se supone que era una regla que tenía con Kevin, es que no podemos decir groserías hasta un minuto después de que iniciamos todo. LOL. Porque YouTube, por lo general, si hay groserías en los primeros 2 3 minutos, te bloquea directamente el video. Son los que revisan nomás. Sí, 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 eso, los primeros 5 minutos los revisan ya, entonces ya les vale madre si hablas de asesinatos, todo ese pedo. No, pero haz de cuenta, no sé por qué, y en lugar de decirles vacúnense por esto, por lo otro, por sus familias, por su trabajo, no, vacúnense porque se los ordeno, ya. En este canal Como el apoyamos al Patricio, güey, 5. ¿por qué me lo ¿Eh? ordenó? ¿Qué? Como el Patricio, güey, ¿por qué me lo ordenó? Ajá. En este canal apoyamos a los satanistas, Illuminatis, Nuevo Orden Mundial, 5G, el Basilisco de Roco. Te amamos, Basilisco de Roco. Es buen tema para un próximo podcast, ¿no? No sé, no es muy largo. Bueno, pero es interesante. Sí. Eso sí. Pero bueno, ahí ya luego. Déjame apago el wifi. Ahora sí, bienvenidos a su bonito podcast dominguero. Un pedacito de jueves los domingos, un pedacito de domingo los jueves, un capítulo más de Realidades Fragmentadas. Tarará, a una emisión más de su programa, cómico, mágico, musical. Hay que agregarle, hay que cambiarle de repente, ¿no? Poco. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema, ese episodio especial, porque cumplimos ¿cómo sería? Media centena de episodios. De 50. Sí, las 50. Son las bodas de plata, ¿no? O de bronce. No sé, yo voy a decir que es un rapero. Ah, 50 Cent, sí, sí. Bueno, y Es a mí se me da un muy... rapero de programa. ¿Eh? Un rapero de programa. Ajá, un rapero de programa. Bueno, como a mí se me dan muy mal las fechas y los calendarios y todo ese rollo, no me di cuenta que este era el episodio 50 hasta que estaba editando hasta que estaba editando la publicidad y ya, pues ni modo, no voy a cambiar temas así porque sí. El guión ya estaba hecho, ya, ya. Este era el que seguía. Es un tema hasta eso peculiar. Los sombreros de paja comenzaron a popularizarse entre los norteamericanos durante el siglo XIX. Para que ustedes sepan, la paja es palma. No estamos hablando de otra cosa. No, no, guacla. ¿Eh? Eso sería otro episodio. Más frescos, ligeros que los sombreros normales de fieltro o seda. En un principio, su uso se limitó a actividades lúdicas en zonas rurales, sobre todo durante la época veraniega. O sea, un sombrero de paja es un sombrerito ahí X. Que era muy fresco, muy ligero y estaba chido, pero solamente lo podías usar en verano. Simón, Simón. Con el tiempo, el uso de los sombreros de paja acabó siendo aceptado también en las ciudades e incluso numerosos trabajadores acostumbraban a llevarlo durante sus jornadas laborales. O sea, estamos hablando de el mil, 1920, 30, ¿no? 100 años. Sí, hace 100 años, que básicamente antes parte de tu vestimenta normal era andar de traje y corbata y moño y sombrero. Ajá.
Y elegancia. Sí, sí, sí. Ah, pero existía una limitación. El nombre. El color de piel no. También, pero no. Ah, sí. ¿Te imaginas? Ah, el nombre. Existían 2 limitaciones. Bueno, son 3. Bueno, existía la norma, cabe recalcar, no escrita, que a partir del 15 de septiembre, dentro de poquito, una fecha totalmente arbitraria e imaginativa y, o sea, se la sacaron del culo, para resumir cuentas, se la sacaron del culo. Ya O no la era, mitad de las creencias humanas. ajá, ya no era apropiado lucirlos. Cualquiera que se atreviera a llevar uno de estos sombreros después de esa fecha se arriesgaba a ser víctima de burlas. Bueno, al menos no era una multa, güey, por tirar basura. Burlas, golpes o que su sombrero fuera arrebatado por un desconocido. Olvida la multa. Con este episodio me acordé de los güeyes que, también disculpen a las mujeres que lo hacen, que ponen, hubiera nacido antes, o sea, ¿Recuerdan cuando literalmente todo era mejor? te podían golpear en la calle por traer un sombrero en un día equivocado, tampoco, o sea. Y esa era la menor de tus preocupaciones, si eras mexicano, extranjero, negro, es como que, Sí, sí, básicamente, si no eras güero, ya valías mal. ajá. Y aún así, siendo güero, si traías sombrero 15 de septiembre, te madreaban, güey. Tampoco era infrecuente que grupos de jóvenes se dedicaran a arrebatar sus sombreros y pisotearlos a quienes se encontraban por la calle luciéndolos después del día 15. O sea, crimen organizado, güey, también. Hasta el No sé, punto, no. aguanta, hasta el punto Ajá. que era habitual que los periódicos publicaran avisos conforme se aproximaba esa fecha para recordar a sus lectores la conveniencia de cambiar de sombrero. Los mames. Ay, o sea, tan cabrón era que hasta los medios se tenían que meter a decir, bueno, hasta el periódico se tenía que meter a decir, ya cambien de sombrero. Yo es que me los imaginé bien simios, güey, pisoteando un sombrero. Y eso que todavía no llegamos a la parte buena del episodio. Oh, man. En ocasiones, algunos de estos chicos se dedicaron a cazar sombreros antes del día 15. O sea, ya ni respetaban la fecha imaginaria. Lo que Como los morros que piden Halloween 2 días después. Con su ficha. o 2 días antes, güey, también se pasan. También, no mames. Todavía no compraba los dulces, güey. Ajá. No, mira, yo lo que nunca he visto es que pidan calabrita. Tal vez la gente que nos escuche en la capital o zonas más del centro del país sí me van a entender. Porque se supone que, como tal, aquí en México no se pedía Halloween porque somos mexicanos. Simón. Pero lo que pasaba era que los niños hacían cajas de zapatos y le hacían hoyitos. Y les metían una veladora. Y la sacrificaban al dios del fuego. Es que me acordé en español, güey. No, se supone que les metían una veladora y se iban de casa en casa o así en lugares así y decían, me da para mi calaverita. Pero directamente pedían dinero. A huevo. Entonces, Y pues con el dinero que juntaban compraban calaveritas de dulce. Y por eso... eso es lo que yo nunca he visto que alguien haya pedido calaverita. Somos de acá, bueno, soy de acá de Tamaulipas, pero he visto más el Halloween que nunca, pero bueno. Sí, y fue una temporada porque tocó que los últimos 5 años por cada caso más metido. Sí, es que se cruzó la época de las balaceras, o sea, tampoco. No, de hecho fue después. Sí, bueno, Me acuerdo que en balaceras se pedían, güey. sí. Pedían perico, ¿no? LOL, chol.
Les Bueno, quitabas la pintura del frase. No mames, usted tiene 40 años, güey. a ver, ¿dónde me quedé? Nada comparable, sin embargo, a lo que ocurrió en Nueva York en 1922. Mira, la atiné. El güey que escribió el episodio no sabe en qué años escribió el episodio. Bueno, eran del 22, Pero, ahí quedamos. El 13 de septiembre, puta, por un día casi latino, hubiera sido mañana, pero bueno, ahí andamos. De ese año, hubiera mentido y hubiera puesto 12, nadie se hubiera dado cuenta. Bueno, el 13 de así, la septiembre, verdad es que sí. si se dan cuenta. Podrías inventar cualquier mamá y te creerán. Uf, ahorita que dices eso, estaba viendo la película de La Ola, güey. No sé si la has visto. La verdad. Que es una adaptación de la tercera ola, no sé cómo decirlo. No sé si has Ajá. oído del experimento nazi. No es el experimento nazi, era un profesor que quería explicar cómo se desarrolló el fascismo en Italia. Digo, en Alemania, cómo se creó. Y literalmente creó un movimiento llamado la tercera ola, que eran protonazis en América. Y pues No, no estoy enterado. Se luego, te escucha lo, interesante. luego te lo paso porque está muy interesante. A lo mejor luego también le hacemos episodio acá. Pero a mí el problema fue que bueno, ya voy a rajar bien. O sea, el profe nos mandó a estudiar el caso, pero nos mandó una película. La película se llama La Ola. Y yo, pues a mí me encanta el cine, soy un cineasta y lo que tú quieras. Y yo siempre he defendido que el cine no tiene que retratar una verdad histórica. El cine, Estoy de acuerdo. el cine, a grandes rasgos, también tiene un poquito de mi lógica medio comunista, pero el cine es el triunfo colectivo de la visión del director. La visión artística del director no tiene que estar ligada completamente a la realidad. Si yo hago una película, voy a tomar lo que a mí me inspiró, lo que a mí me pasó y lo que yo pienso. No necesariamente tengo que poner una verdad bien No cabrona. mames. Acabo de describir maneras de también. ¿Eh? Siempre he criticado esto, güey. Que se quieran hacer representaciones de hechos históricos Ajá. y que por decisiones artísticas las cambien. A mí me caga, güey. Eso es algo denesnable, güey. Bueno, en teoría. Prefiero que la chingadera sea aburrida, pero un poco más apegada de realidad, a que por decisiones artísticas cambien todo. Bueno, ¿no has visto Y la Pero, nave va? es, no. Es de Federico Fellini. Y él literalmente cuenta una historia y es a donde yo voy. Que es un buen ejemplo de narración histórica de un suceso partiendo desde el punto de vista artístico. Porque él narra una historia de que un barco lleva a unos artistas, unos cantantes, unos artistas de un punto A a un punto B. Pero en el camino van No. pasando sucesos raros. O sea, es en italiano, tampoco está tan... Tampoco es algo tan elaborado, pero sí llega a ser súper entretenido. Pero ya casi al final de la película todo se tuerce de una manera que literalmente te narra el asesinato del archiduque, el que inició la Primera Guerra Mundial. Oye, Pero te la mezcla de una manera que tú no te des cuenta y nada, de repente es como de que... De hecho, el asesinato del archiduque no tiene nada que ver con lo que pasó en la vida real. ajá. Así de plano te lo pongo, pero literalmente él se tomó la licencia artística de retratar eso de esa manera. O sea, no sé, también tendría que volver a verla para así ya darle un análisis más cabrón a la película. Pero es también lo que defiendo, güey. O sea, no necesariamente. Bueno, también la película parte de los sesgos cognitivos del director, del guionista, de lo que tú quieras. O sea, no está condenado a ser una verdad histórica porque él se lo toma desde un principio como que voy a hacer una película y que esto pase. Ajá, es como, El ejemplo más claro es Tarantino con Bastardo sin Gloria, ajá, que se tomó la libertad de matar a Hitler en un cine. ajá, irónico. O sea, no tienes que estar ligado a la verdad histórica siempre, o sea, no, o sea, porque al final de cuentas estás partiendo de una opinión sesgada de lo que tú sabes y no sabes todo. Bueno, pero el chiste es que esta película se agrega datos, quita cosas del experimento original, que de por sí el experimento original está medio cabrón. No en el punto así de que digas de que, porque los experimentos psicológicos tienen algo que son súper turbios, güey.
quebrar a la gente. Sí, me da risa, XD. me da risa porque los experimentos físicos son bastante simplones o bastante así. Bueno, sí tienen su chiste y todo Sí, el rollo. Pero los pero experimentos aparte así psicológicos, esta pelota, es así bien. Ah, por ejemplo, el que más me acuerdo ajá. fue durante. No me acuerdo si fue durante o después de la Segunda Guerra Mundial, que se podría dar como el auge de los test psicométricos. Es que el gobierno de Estados Unidos de América mandó a una tripulación en un avión y cuando estaban a medio vuelo, el avión se apagaron los motores y empezó a caer. En lo que iba cayendo, salió el oficial y les dijo en cosa, enfrente de sus asientos hay un formulario, tienen que llenarlos para hacer cosa, para el chiste era de ¿cómo se llama cuando no puedes culpar al ejército? Cuando una autoridad te ordena algo y dices, ah, ¿se me lo ordenó? ¿Eso? No, pero por ejemplo, no, el chiste es que tenían que llenar el formulario para aceptar que ellos morían por su propia culpa y no fue culpa del ejército. Y en el formulario había Ah, ok, ok. muchos datos, muchas preguntas, muchos de estos. Cuando terminaron de llenarlo, se volvió a prender el motor y el avión siguió como si nada. Era un experimento para Hola, ver qué nivel de estrés afectaba en la llena de datos. no mames. Así de cabrón. Bueno, el chiste es que esta película de la ola agrega, omite, quita, pone y es como que haz de cuenta que estás viendo High School Musical con fascistas. O sea, High School Musical. Oh, mierda. Solo que sin con escenas musicales. Ay. Bueno, pero el chiste es que ya nos desviamos otra vez del tema, ¿verdad? No sería este programa si no lo hiciéramos. Ya sé, ya sé. Es el sello de calidad. Eso y los ladridos. Que por cierto no han ladrado, tendré que ser los yo. Vamos a tener que ladrar nosotros. El 13 de septiembre de ese año, 2 días antes de la fecha imaginaria, para el uso de sombreros de paja, un grupo de jóvenes decidió empezar antes de tiempo con la tradición. O sea, ya una fecha imaginaria se volvió una tradición. Bueno. Y comenzaron a arrebatar sus sombreros a varios trabajadores de la fábrica de Mulberry Bend, en Manhattan. Lo que empezó como una travesura alcanzó cotas mayores cuando pretendieron hacer lo mismo con algunos trabajadores de los muelles, los cuales no estaban dispuestos a permitirlo. El enfrentamiento desembocó en una monumental pelea que llegó a interrumpir el tráfico en el puente de Manhattan y obligó a intervenir a la policía, que arrestó a varios participantes. Y Ahí está. aquí lo voy a poner en edición porque yo no lo leo bien, pero dice Straw Hat Smashing Orgy Bears Heads from Battery to Bronx. O sea, las peleas empezaron en Battery y terminaron en el Bronx. Mames. Se paralizó el tráfico del puente, o sea. Qué Esa bueno. madre a veces bien divertido. Ya sé. Pero la cosa no quedó ahí. Esa misma noche, numerosos grupos de jóvenes, muchos de ellos adolescentes, salieron a las calles armados con palos largos, algunos con clavos, decididos a arrebatarle sus sombreros a quienes se cruzaran en su camino. La verga, de pronto ya estamos leyendo el guión de los Warriors, o qué chingado. Era lo que me estoy diciendo, todo leyendo el guión de la purga, güey, o sea. También había una fecha imaginaria establecida, güey. Los que se resistían a perder sus sombreros eran a menudo apaleados. Entre comillas, no paréntesis, hubo numerosos ingresos hospitalarios por esta causa. Y no respetaban ni siquiera a los policías, varios de los cuales fueron víctimas de las bandas callejeras. A la verga. Nadie se salva, güey, nadie.
Los incidentes se prolongaron durante 8 días. O A la sea, verga. literalmente fue una revolución, güey, chiquita. Oye, diversas fuentes hablan de miles de jóvenes involucrados en los disturbios. Hubo un gran número de arrestos, aunque muchos de los apresados no tenían ni siquiera 15 años. Y en vez de ser llevados ante un juez, recibieron como castigo una buena azotada a manos de sus propios padres o de la propia policía. Ah, los 20. Los buenos 20, 30, 40, 50, 70, 80 y 90. Principios del 2000. Los que acabaron ante un juez recibirían pequeñas multas económicas o condenas simbólicas de cárcel. La pena más grave impuesta fue de 3 días en prisión. O sea, por andar haciendo desmadre te metían 3 días en prisión. Quienes se beneficiaron de verdad con lo que posteriormente serían como conocidos como los Straw Hat Riots, los disturbios de los sombreros de paja, fueron los vendedores de sombreros que hicieron grandes ventas y abrieron hasta tarde durante esos días. Ay, América, la tierra de las oportunidades. El sueño americano se hace verdad, señores. Creo que era una caricatura, ¿no? Donde, había una turba enardecida, güey, y había un güey que vendía antorchas y picos, ¿no? Las antorchas, ajá, sí. Ay. En los años siguientes... Iba a decir algo basado, pero mejor no. Sí. Mira, tú suéltalo y luego lo edito. Mejor no, porque luego no edito ni madre. Tú contente. En los años siguientes se repitieron incidentes parecidos en torno a las mismas fechas, pero sin llegar nunca a los extremos del 22. Incluso en 1924 se informó de una persona muerta en una pelea provocada por un sombrero. ¿Sabes? Con esta historia, güey, nadie podría decir que los videojuegos generan violencia. No, como, dude, no mames. Todavía ni se inventaban, güey. Ajá. Como este meme, ¿no? De que, oye, ¿qué es la violencia? Creo que es una imagen de la Primera o Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la violencia? Y le hace, no sé, todavía no se inventan los videojuegos. La costumbre se fue abandonando poco a poco, en parte por gestos como el del presidente Calvin Coolidge, quien en 1925 apareció en público con un sombrero de paja después del 15 de septiembre. Imagínate que se hubiera madreado el presidente, güey. No mames, hubiera preferido ese universo. Sí. Ahorita todos estuviéramos usando sombreros, ¿no? Todos, todavía. No, yo creo que ahorita todavía sería la purga, güey, ya. Y ahorita estuviéramos sin sombrero, ya. Sí, cierto. También porque esta clase de sombreros no tardaron en pasar de moda, porque sabemos que las costumbres se pueden arraigar, pero la moda siempre es pasajera. Sustituidos por otros tipos de sombrero como el Panamá o el Fedora, más elegantes y cómodos. Fedora. El Fedora. ¿Qué? Yo tengo, aguántame, un segundito. No te estoy viendo, la verdad. Ahí está. Qué elegancia. Para la gente que está viendo el stream, y nomás, aquí tengo mi sombrero. Me lo compré hace tiempo, pero... Y esa es la historia de los disturbios de paja. Ay. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu lectura acerca de esto? No, pues se nota que se aburrieron mucho antes, güey. ¿Qué sé qué? Se aburrieron mucho. Sí, antes no había mucho que hacer. Sí, lo bueno es que ya hay Netflix.
Sí, sí. Lo bueno que ya está el cosa. Ya te puedes descargar juegos ahí en el En el teléfono, Xbox, en la PC. ya hay Candy Crush, güey, ya. Ya mínimo. Lo bueno es el capitalismo vino y nos quitó nuestras personalidades. Oh, Oh. Ay, es otra lectura que también me da chingo de risa. Que muchos, no, es que el comunismo quiere que todos seamos iguales. O sea, te vistes igual que chingo de personas. O sea, eso Todos ya no es ser cortándose el igual. cabello como Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí. Ah, así para verme como el Undertaker. Pero sí, esa es la historia y ya no sé qué más decir. Es de los guiones más raros que he hecho. No te voy a mentir, sí está bien raro. Sí. Nunca llegué a pensar que pudo haber unos disturbios de 8 días por un sombrero, por unos sombreros. La historia cada vez me sorprende más. O no sé. Y pues eso es todo por hoy. Nos vemos seguramente en algún momento. Y espera a Tim Ferni. Ya nomás con una era la que estaba por el... Estás mirando, Elizabeth, ¿verdad? Gracias por eso. Dios te bendiga. Yo te amo, Elizabeth, te amo. Pero no se vale.